Hi everyone, I'm Jerome. I'm a bicycle traveler from Montreal, Canada, and I've been on the road for 5 years now. This is a new podcast about nothing less than save the world, and we're gonna ask around people, are you worried about the present, the future, about what's going on in the world at the global, local, and personal scale, and see if we can brainstorm on some ideas, some solutions, some clues about what we could do better. This is called Save It for Tomorrow, and this is episode 1 from Puerto Natales, Chile. So we're just gonna go around the camping here and ask people, anyone really, what do they think? Are they hopeful? Are they worried? What needs to be saved for tomorrow? So let's take a walk. Hi, can I come in? Hi, how are you? Good, thank you. Welcome to my house. Hey, thanks for being with us on this podcast called Save It for Tomorrow. Can you tell us who you are? Describe yourself the way you feel like, really. In Spanish, Whatever you feel more comfortable. I prefer Spanish. Perfecto. Originalmente soy de Costa Rica. Ajá. Nací ahí, 31 años. Tengo 7 meses ya de estar viajando por el mundo y poquitos días aquí en Chile. Toda una odisea. Aquí en Natales, ya mi 5.º día de viaje, conociendo un poquito más la cultura chilena. Y muy bonito de haber estado aquí de nuevo. Hace 3 años estuve por acá y la verdad es que uno lo vuelve a lugares donde fue feliz, donde es feliz. Y algo que te defines como un viajero, tienes una profesión o como un ciudadano del mundo. Cuando me presento, nunca me gusta presentarme por profesión. Siento que uno tiene que presentarse como ser humano, Ajá. como somos, ¿verdad? Y esa profesión ya queda como de segundo plano, secundario. Y ahorita sí, me considero viajero, me gusta conocer lugares, culturas, compartir con personas. Por ahí lo importante es siempre estar conectado con las personas y con la naturaleza. Entonces me presento como un ser humano cualquiera. Uno más de este montón que habemos. Muy bien. Y bueno, el tema del podcast es un poco preguntarte si estás, no me conozco la palabra en español, hopeful. Are you hopeful about the future, about the present, about the future? Or are you worried about some problems? ¿Estás preocupado o tienes esperanza? Buena pregunta. En mi pasado tenía muchas preocupaciones sobre la vida, sobre la sociedad, sobre hacia dónde vamos como comunidad. Pero al viajar he aprendido que lo más importante es vivir el hoy, el presente, ¿verdad? Las necesidades básicas, comer, dormir, cómo me siento, si estoy bien conmigo mismo, qué sentimientos tengo. Y creo que es algo que he aprendido viajando. Entonces, hoy en día vivo, me dedico a vivir. Tengo este espacio. Nada más es lo que tengo. Pero mañana, no sé, mañana es otro día y vivo el presente. Pero como sociedad, sí tengo una preocupación. Como sociedad creo que debemos ser más conscientes entre nosotros, ayudar a los demás, prójimo, pero también creo que tenemos que tener conciencia sobre el cuidado ambiental, ¿verdad? Por ahí es nuestra casa, la tierra, es lo que tenemos en este momento. Entonces, las pequeñas acciones que podamos hacer para ayudar al medio ambiente siempre se agradece. Y me duele cuando veo que no hay conciencia ambiental, cuando veo que hay otras personas que dañan la naturaleza y es una preocupación. Y la falta de empatía entre seres humanos, cuando vemos que no hay ayuda al prójimo.
Y si vamos imaginando, brainstormeando, ¿tienes una idea qué sería una solución, una pista de solución para eso, esas problemáticas? Mi amigo, sí, lo he pensado muchas veces. Lo he pensado muchas veces. Primero es cambiar el sistema económico. Creo que el capitalismo en su máxima expresión ha tocado todas las culturas, todos los países. Muchas personas quieren tener por tener, sin preguntarse si realmente es necesario. ¿Y cuál es la solución que veo? Pues cambiar esa forma de pensar, ese modelo económico, donde podamos vivir en comunidad, una comunidad donde nos apoyemos mutuamente. Podrá ser muy hippie, pero un lugar donde vivamos en comunidad, economía circular, por ahí huertas, compartir nuestros cultivos con los demás, intercambio, es como en el pasado que se hacía intercambio. Por ahí yo creo que haría un poquito más de conciencia. Y decimos el capitalismo, ¿tú le botas a la basura entero o hay algunas cosas que se pueden recuperar? Sí, digamos, a la basura entero yo creo que no, y está difícil, porque al fin y al cabo yo creo que lo bueno es que todos somos diferentes en este mundo y hay personas que tienen quizá algún talento especial que con eso puedan, ¿verdad? Entonces cambiaría un poco la fórmula, ¿verdad? No quiero todos iguales porque creo que tampoco es la solución, ¿verdad? Pero el capitalismo creo que si esta persona con talento puede retribuir a quienes tengan escasos recursos, por ahí buscar la forma de cómo ellos puedan también desarrollarse. Creo que es como, no sé, un replanteamiento de ver lo que se puede rescatar, o sea, como algo más consciente, creo que es la palabra que busco. Y bueno, si hablamos al nivel global, el ser humano merece como sobrevivir para la mañana, para el mundo de mañana, o si ya hicimos demasiado daño. Qué triste porque yo en lo personal me considero muy optimista, trato de ver la vida con colores, ¿verdad? No me gusta el blanco y negro, pero es que desde mi realidad estamos condenados. Y cuando digo estamos condenados es que vamos de pique al abismo y no puedo generalizar, pero la sociedad como tal, mal, muy mal. Habemos poquitos, habemos como vos, habemos poca gente que rescataría, pero bueno, vamos, a toda la humanidad no. Y pensas que hay vuelta, queda suficiente, decimos, si tomamos esa analogía del auto que está, que se va a una pared, ahí queda espacio para frenar y cambiar de dirección, o ya es tarde. El tiempo es, amigo, el tiempo es valioso. Para mí lo único que me importa, ¿verdad? El hoy. Pero por lo menos de lo que me queda de vida, no sé cuánto será, estamos condenados. O sea, como que el carro va a chocar. Vamos a tomar cerveza al tiro. Hay que vivir, disfrutar. Y vamos, todo, podemos hacer cambios. Y estos cambios van a ser para generaciones cercanas, futuras. Y sí, se puede cambiar un poco para que estas nuevas generaciones tengan un hogar mejor. Pero es que, vamos, de 100 personas, 2 pensamos que sí, pero 98 no. Lamentablemente, si la sociedad no cambia, el carro no frena. Ocupamos que los 98 también se sumen para que se frene el carro antes de chocar con la pared.
Bueno, si hablamos al nivel más local, que sea aquí lo que observaste en Puerto Natales o en tu hogar allá en Costa Rica, en tu ciudad, ¿cuál sería una problemática y quizás una solución que imaginaste por esa problemática? Bueno, como te digo, el tema económico para mí es fundamental y eso a través de la política, a través de los gobiernos, ya sea gobiernos de cada país o gobiernos locales de cada provincia, región, estado. Creo que si no cambian estas mentalidades, está difícil que las 98 personas lo hagan, pero las dos personas que tenemos la noción podemos ir generando cambio y para mí el cambio es súper valioso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, un tema del reciclaje, fundamental. El tema de las reusar, reutilizar, reciclar, para mí es importante. Consumir lo que realmente necesitamos, ¿verdad? No comprar excesos. Tengo esto ya hace mucho tiempo y me sirve. ¿Para qué comprarme otro? Entonces creo que por ahí cambiando la mentalidad de cada uno. Las Y ese cambio, ¿de dónde se genera? ¿Cómo se genera ese cambio, esa voluntad de cambiar por el 98% de más? ¿Cómo se podría? Vamos, de las dos personas, vos y yo, pongamos que somos vos y yo entre los 100, llegue alguien por acá, una tercera persona, a hablar, conversar. Mira, esto es bueno por esto, esto y esto. Ya seríamos 3, nos faltan 97. Pero si este que llega va a ser el futuro presidente de una república a través de la política. ¿Por qué? Porque la política para mí es hacer bien las cosas por un bien común. Lamentablemente hay muchos problemas de corrupción, otro tema. Pero a través de la política se cambia. A partir de ahora se recicla. Y toda la sociedad va a reciclar a partir de ahora. ¿Por qué? Porque habrá multa. Lo que pasa es que de ahí siempre hay intereses y demás. Pero creo que una buena política pública ayudaría a avanzar más rápido en ese cambio. Y para terminar nuestra entrevista, ¿puedes compartirnos algo que te hace bien en la vida, algo que te da felicidad? Puede ser una rutina, una actividad. Bueno, para mí dos cosas quiero compartir. Uno, la naturaleza. Cuando estoy frente a una cascada, frente a una playa, frente a una montaña, observar ese estado puro, ¿verdad? Natural, me genera mucha felicidad. Entonces aquí en la mañana, cuando me despierto y veo el lago, ahorita no se ve porque estoy vamos, pero cuando veo el lago o el mar atrás, es como una hormiga en medio de una, ¿verdad?, inmensidad, y eso me genera mucha felicidad en el sentido que estoy agradecido por estar aquí, por respirar. Entonces la meditación para mí me es buena. Y lo otro que quiero compartir es, bueno, el cambio. Creo que algo que he aprendido viajando es que lo único seguro que tengo como verdad mía es el cambio. Y la única constante en esta vida es el cambio. Así como la naturaleza cambia, los humanos cambian, creo que es abrazar ese cambio siempre para positivo, ¿verdad? O sea, en la medida que yo haga cosas buenas, todo bien. Y eso me genera también felicidad, entender que el cambio está siempre latente. Oye, te mentí, tengo dos preguntas más. Vale, venga, venga. ¿Qué sería una cosa puedes salvar en el mundo para la mañana, guardar para la mañana? Que sea un lugar, que sea una receta de comida de tu mamá, que sea una tradición, una sola cosa que guardas. Va un chiste. Un café, soy cafetero. Un café de verdad, un buen café. Pero no, ¿qué guardaría? Buena pregunta. ¿Qué guardaría? Una sola cosa. O si le decimos de otra manera, ¿qué sería para dar fe a la humanidad, para generar ese cambio? ¿Qué les compartes? Una cosa que muy, muy valiosa, muy preciosa, que tendría ese valor. No sé por qué se me vino a la mente una película
pero guardaría para la humanidad una semilla. Una semilla. Sí, una semilla. Muy bien. Y la otra pregunta, si habría una ciudadanía del mundo, ¿cuál sería un requisito para obtener ese pasaporte? Empatía y conciencia ambiental. Bueno, conciencia general, pero empatía. Haría una prueba, no sé, psicológica, una prueba, a un center donde yo pueda ver que la persona que es empática le daría ya el pasaporte también. Que es lo que creo yo que nos falta mucho en este mundo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Pura vida, pura vida.